Bueno, seguimos en Y Te Digo Más, arrancamos la última media hora y ahora sí, lo prometido, más prometido que ningún otro segmento en este programa, creo, lo venimos prometiendo de políticos. Desde el arranque del programa anterior. El segmento sobre Juana Zurduy, que tenía preparado. Así es, era en torno al 8 de marzo lo de Juana Zurduy. Tengamos en cuenta de que en la historia también se está revisando un montón el protagonismo de las mujeres a lo largo de la historia, en todos los contextos. Y bueno, Juana es una de ellas, muy olvidada, como muchas de las mujeres de la historia de nuestro país, pero más precisamente de Latinoamérica, no es de nuestro país. Tengamos en cuenta, vamos a aclarar un poquito, las fronteras actuales no son las mismas en las cuales no existían, de hecho, en épocas de la Guerra de Independencia. Recordemos que nosotros éramos colonia de España, y Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, que en su momento le llamaban Alto Perú, formaban parte, esos territorios de esos actuales países formaban parte del virreinato del Río de la Plata. Exactamente, y había muchos lugares donde los españoles no habían podido... Exacto, que estaban ocupados por los pueblos originarios. Exactamente. Que resistían, ¿sí? Así que tampoco eran parte del virreinato de esos territorios. En teoría, legalmente, los españoles se los adjudicaban, pero en la práctica no lo estaban ocupando. Y Chile, yo creo que tenían un acuerdo con los mapuches, me estoy yendo de tema como siempre. Tenían un acuerdo fronterizo con los mapuches que se rompe recién con Roca. Ah, bien, sí, en el tema de la Patagonia sí, pero por ejemplo, en el caso del Chaco, también era parte, la provincia del Chaco, era todo territorio que estuvo ocupado durante la época colonial por los pueblos originarios. Bueno, y en el caso de Chile era una capitanía general, no formaba parte del virreinato del Río de la Plata. Bueno, haciendo estas aclaraciones. Parte del virreinato del Río de la Plata era la Guinea Ecuatorial, que nunca fueron a reclamarlo, obviamente, después de la Revolución de Mayo, pero pertenecía al virreinato del Río de la Plata, un territorio que tenían los españoles en África. Un dato curioso. Un poquito lejos, y era otro continente, pero bueno. Bueno, teniendo en cuenta este detalle, durante el periodo de las guerras por la independencia, las batallas se libraban en todo el territorio del virreinato, sin distinguir si era Argentina, Bolivia, porque no existía eso. Entonces tengamos en cuenta que Juana sería actualmente boliviana, pero en su momento, cuando nació, fue durante el dominio español, y cuando luchó por las guerras por la independencia lo hizo por las Provincias Unidas. Por las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Sí? No lo hizo por Bolivia en particular. Lo mismo pasa con San Martín. Él no tenía tampoco en cuenta esa división que después se va a establecer. Dicho esto, ¿por qué tendríamos que pensar en lo que hizo Juana? Porque por mucho tiempo la historia oficial también forma parte del patriarcado y borra mucha de los protagonismos de las mujeres. Juana nace en actual territorio boliviano, Potosí, que era una ciudad importante porque estaba cerca a las minas de plata, y nace en el seno de una familia tradicional, de alto nivel económico, y tiene una buena infancia hasta que fallecen sus padres. Queda a cargo de sus tíos, que también tenían un buen pasar, pero ella no estaba conforme con la crianza que le daban sus tíos y era un poco rebelde ya de muy joven, y la mandan a un convento. Bueno, después justamente sostienen el convento su rebeldía y la echan del convento, vuelve con sus tíos. Bueno, todo un tema para analizar de dónde viene esta fuerza de Juana después para luchar en las guerras por la independencia. Cuando comienza el periodo o el proceso de independencia de estos territorios, Juana se suma a las milicias, y su esposo también. Bueno, yo me acordé ahora que quería nombrar, quería preguntar, ¿conocen la calle Manuel Padilla? Arrancar por ahí, ¿no? Y bueno, se me olvidó. Yo le conté una anécdota que tuve ahí en la calle Manuel Padilla, pero bueno, no importa. Bueno, más allá de las anécdotas que tengan en la calle Manuel Padilla, ese nombre es el nombre
de la calle es del marido de Juana, ¿sí? Del esposo de Juana. Bueno, también de una familia tradicional, de muy buen pasar económico, que pierden todas sus riquezas, por así decirlo, y su tierra en estas guerras por la independencia, porque donan todo para la causa independentista. Como lo hacen ellos, lo hacen así también otras familias aristocráticas de la época. Y ni hablar de aquellos que no tenían nada, pero ponen el cuerpo para eso. Y en el caso de Manuel Padilla y Juana, los dos también ponen el cuerpo e inclusive hasta sacrifican su propia familia, porque teniendo 4 hijos pequeños, ellos deciden embarcarse a la guerra y los dejan al cuidado siempre de alguna familia conocida, allegada, de su confianza. Pero a veces esas familias no cuidaban demasiado bien a esos hijos de Juana y Manuel, y terminaban siendo rehenes de los enemigos, de los realistas, los hijos, lamentablemente, siendo muy chiquitos. Bueno, entre una y otras batallas, Juana logra volver a obtener a sus hijos bajo su custodia y los lleva, para salvarlos de las batallas, para tenerlos resguardados, los lleva a zonas pantanosas. Allí 2 de los hijos, varones, los 2, contraen malaria y mueren de malaria. Sus 2 hijas habían quedado al cuidado de otra familia, y bueno, ella, después que entierra a sus hijos, va en busca de sus hijas, las cuales ya también estaban enfermas y lamentablemente mueren al poco tiempo. Es decir, que Juana y Manuel pierden toda su familia, si bien no por causa directa de la guerra, pero sí por todas las consecuencias que traía esta situación de guerra constante que se vivía en el territorio. Bueno, ellos siguen con su lucha por la independencia, porque recordemos que es un periodo de varios años por el cual se pelean, los criollos pelean por la independencia de estos territorios, y expulsan a los realistas. Lleva bastante tiempo. Bueno, un dato más, Juana se une a las milicias de Güemes, y en un momento dado, en una de las batallas, su marido cae prisionero y ella va con una milicia que organiza de mujeres a liberar a su esposo. Y bueno, lo logra. Y bueno, pero a pesar de todo lo mal que lo pasaban y de haber perdido todos sus bienes por estar en las batallas, por participar en las batallas, no dejan de participar en ellas. Incluso su esposo muere en el ejército, ella no muere. Después tienen una hija más, pero a esa hija no la puede criar Juana, porque Juana seguía insistiendo en participar en las batallas. Y bueno, cuando terminan las guerras por la independencia, ella se retira sin un peso. Y obviamente, como pasa acá en Argentina, que nos sumimos en guerras civiles, en Bolivia pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Enfrentamientos entre diferentes facciones que luchan por imponer su idea sobre organización del país. Y bueno, Juana queda ahí en el medio, vive muy precariamente toda su vida. Su hija, que no la quiere porque no la crió ella, ella adopta un chico que era el hijo de una prima, un pariente. Y bueno, después finalmente muere, en 1881 muere, a los 80 años de edad, muy pobre, a pesar de que durante un par de años le dieron ciertos reconocimientos, ayuda económica por parte de los gobiernos de Bolivia en ese momento. Termina en una situación muy precaria. De hecho, cuando su hijo adoptivo va a avisar a las autoridades de la ciudad donde vivía que murió, estaban en festejos patrios en esa ciudad y dicen no le vamos a hacer ningún funeral, ningún reconocimiento. Entonces la llevan la llevan al cementerio y la van a sepultar en una fosa común con otros cuerpos que, bueno, justamente en esos días festivos mueren. Y recién años después, su hijo adoptivo insiste en que se busque el cuerpo de Juana como para darle una cristiana sepultura. Bueno, así que un poco contarles esta historia de que, bueno,
Juana también, detrás de Juana, también hubo otras muchas mujeres que apoyaron a la causa independentista. Sí, quería mencionar, para que la tenemos que preparar para otro segmento, María Remedios del Valle. Ah, también, sí. Que se la conoce como la madre de la patria, digamos, pero que también en su momento fue muy olvidada. Sí, ni hablar. Así que bueno. Muchas gracias por el segmento que nos ha preparado para el día de hoy. Fue muy largo. Tenemos un tema sobre sí, que lo vamos a escuchar. Amerita ser escuchado, sí, el de Mercedes Sosa. La letra es, no sé si yo te comenté que la letra tuvo participación Félix Luna, un historiador conocido que ya murió, de divulgación, como es Felipe Piña. Claro, sí. Exactamente. Bueno, así escuchamos el tema Juana Zurduy entonces por Mercedes Sosa y volvemos ya para cerrar nueva edición de Y Te Digo Más.